Bienvenidos a un nuevo Lete en Vivo aquí en latercera.com. Los invito a dejar sus comentarios y opiniones usando nuestro hashtag a través de las redes sociales de Twitter y Facebook. Vamos a conversar sobre un estudio y también lo que está ocurriendo con el precio de las viviendas en nuestro país, donde acceder a una está en una categoría prácticamente inalcanzable para la mayoría de las personas. Para andar en este tema estamos junto al asesor inmobiliario Cristian Viera. Cristian, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente mucho gusto, encantado de estar acá. Bueno, vamos a leer exactamente cómo calificaba este estudio, ¿cierto? Que pone en evidencia el aumento que ha tenido el precio de las viviendas en 67,8% entre 2011 y hasta la fecha, ¿cierto? Y se cataloga como severamente no alcanzable. Uno podría leer lo que es inalcanzable para la mayoría de la gente, teniendo en consideración también la relación que hay con los ingresos promedio de nuestro país. Me gustaría preguntarte primero, para que la gente entienda, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué han subido tanto el precio de las viviendas en nuestro país? Porque no es solamente en Santiago, también pasa en regiones. Así es, pero se ve fuertemente reflejado en lo que es la región metropolitana. Ahora, el primer punto en consideración es que hoy, obviamente, la escasez de terrenos donde las inmobiliarias pueden desarrollar sus proyectos cada vez son menores. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que incremente el valor. Y lo otro, que también hay ciertas políticas que establecen los municipios donde las condiciones de construcción ya son de menos altura. Entonces, imagínate lo que significa para una inmobiliaria tener que, muchas inmobiliarias, tener que debatir la compra de un terreno. Obviamente eso hace que la demanda sea mayor que la oferta y por ende el terreno se encarece. Y por otro lado viene el municipio que ya no te permite construir a 25 pisos y solamente lo puedes hacer a 15. Y eso hace automáticamente que el valor de ese inmueble sea mucho más caro al momento de ponerlo a la venta. Y lo otro tema que tú me hacías mencionar es que, claro, en el último periodo, de hecho hubo otro reportaje que salió, que hablaba que las propiedades en la última década subieron casi hasta inclusive en un 100%. Y eso ha hecho que lamentablemente el crecimiento de las propiedades no va en relación con el incremento de los sueldos de las personas. Y eso hace que sea de alguna forma más inalcanzable el mismo inmueble. O sea, pasan los años y el mismo inmueble es más caro de lo que me podría haber costado hace 3 años. Eso en parte es un poco lo que está sucediendo hoy día. Ahora también preguntarte qué pasa con el IVA, porque dentro de este estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, otro de los temas, otro de los aspectos que se evaluaron, ¿cierto?, para establecer el alza importante que ha tenido el precio de las propiedades en nuestro país, tiene que ver también con la entrada en vigencia del IVA a las propiedades, a las viviendas nuevas. Sí. ¿Qué pasa con ese aspecto también? Bueno, hay países que obviamente con los cuales uno toma de consideración y los toma como referente. En Estados Unidos, toda la gente que compra un inmueble obviamente tiene que pagar, tiene que tributar. Y eso no se daba y no se reflejaba en nuestro país. La reforma tributaria lo que vino a hacer es, en cierta medida, a ordenar esta situación. Y obviamente poner atención en aquellas personas que compran de forma continua. Entonces son constantes en su compra. Ahora, el IVA, obviamente que es un impuesto que relativamente se le traspasa, termina traspasándosela al cliente. Y eso obviamente generó también otro incremento. Pero también hay un tema que mucha gente no lo quiere mencionar, que muchas de las constructoras, antiguamente las inmobiliarias, cuando desarrollaron un proyecto de construcción, obviamente tenían una condonación del IVA, tenían una devolución de impuestos. Y esa, con el marco regulatorio de la reforma, las constructoras se vieron golpeadas con esa condonación y obviamente se lo impusieron a los clientes. Ahora, eso también impulsó en que las unidades se encarecieron, pero también generó una mayor competencia, porque después de eso las inmobiliarias empezaron a generar otro tipo de oportunidades, como por ejemplo el famoso bono pie, ya que las personas iban a tener que comprar la unidad más cara que por lo menos tuvieran algún beneficio por parte de la inmobiliaria. Entonces, todo ese tipo de situaciones se van regulando. Ahora, cabe señalar que la reforma tributaria establece que todas las personas que compran y venden inmuebles tienen un parámetro que son las 8.000 unidades de fomento de condonación para pagar impuestos. O sea, una persona que no tiene continuidad o habitualidad no se ve tan afectada con alguien que sí se dedica al negocio de comprar y vender. O sea, esto afectaría más a los llamados inversionistas. A los inversionistas. La ¿no? verdad que para las personas comunes y corrientes que de repente compran un inmueble y no tienen una movilidad de más de 5 años, no se ven tan afectados con esto como aquel que se dedica a comprar y vender continuamente, inversionista en forma continua. Cristian, y evaluando el escenario actual, aquí la pregunta del millón, ¿cierto? Finalmente, ¿qué va a pasar con el precio de las propiedades? ¿Cómo se vislumbra el panorama a futuro? Que para la gente que no está viendo y que quizás piensa que hay que esperar 1 año, 2 años, 3 años más, ¿podría bajar el precio de las viviendas o es muy probable, tal como lo ha dicho la propia Cámara Chilena de la Construcción, que con el escenario actual lo más probable es que sigan subiendo? Ahora, a ver, es importante señalar que
lo que dicen esos títulos son, de repente yo le tengo un poco de atención y cuidado a todos estos títulos que aparecen en la prensa, porque en realidad no hay que generalizar. Hoy día actualmente hay bastantes proyectos que son bastante convenientes. Yo creo que una de las primeras soluciones que haría para poder ayudar a que la gente pueda tener una competencia mucho más transparente al momento de poder ofrecer un inmueble, más que marcar el precio, es marcar el valor de UF metro cuadrado. Porque para los ojos de alguien o para los oídos de alguien puede ser que compara 3.000 UF, 4.000 UF, pero la pregunta de rigor es ¿cuánto es el valor del metro cuadrado que yo estoy comprando? Te lo explico de esta manera. En comunas como Estación Central hay proyectos que se están vendiendo en el sector, puedes encontrar desde los 50 UF el metro cuadrado a 65 UF el metro cuadrado. Y es el mismo cuadrante. Y el cliente no puede ver eso porque no se lo manifiestan. No, claro, o sea, Es solamente más, se fija en el es más, valor. no sé si tú sabes que de repente en la misma torre hay unidades que tienen valor UF metro cuadrado diferenciadas, como por ejemplo los estudios, siempre van a ser más caros que los departamentos de 3 dormitorios. Entonces imagínate tú que quieres invertir y te compraste en esa torre y te inclinaste por el estudio. El valor del metro cuadrado va a ser más caro que el de 2 y el de 3 dormitorios. Entonces, ¿a dónde voy? Que es cierto que se encarece, pero yo creo que a la gente, el capital más importante y en el cual establecemos nosotros como empresa y como asesores, está en la información que tú le entregas al cliente. Si el cliente tiene información adecuada, te aseguro que va a poder tomar mejores determinaciones. Y no nos inclinemos solamente en lo nuevo. También hay un buen mercado que es, cuando lo nuevo está muy caro, un buen mercado es lo usado. Y podemos inclinarnos por propiedades que son seminuevas. Cuando ocurrió la crisis subprime, muchas propiedades cayeron al concepto de foreclosure, propiedades que están recuperadas, bienes reposeídos que los vuelven a poner a la venta. Y eran propiedades que son bastante atractivas. Hoy día hay muchas instituciones financieras que recogen los inmuebles que le quitan a las personas porque no pagan, Por no pagar. y esas propiedades se vuelven a colocar al mercado y que son más convenientes Y en eso valor puede UF ser una metro cuadrado. oportunidad, por ejemplo. Esa es una oportunidad. La segunda es que hay una buena rotación. Muchos clientes que son inversores compran unidades en blanco y que hoy ya están a la venta. Y esas unidades están en mejor precio y en mejor valor que las mismas que está vendiendo la inmobiliaria en la siguiente torre. Y ahora, Cristian, también ver qué es lo que está pasando o si hoy en día conviene más quizás, pensando en una misma comuna, pensemos en una Sí. misma comuna, en un mismo sector, para una persona que está por primera vez, ¿cierto?, buscando la vivienda propia. ¿Qué le conviene? ¿Qué está más conveniente? Quizá apostar por una propiedad nueva o buscar una propiedad usada. A ver, yo creo que lo recomendable siempre es hacer un estudio comparativo. Y uno debiera aprender a comparar. Siempre recomiendo tomar el precio en UF y dividirlo por los metros cuadrados, tanto para una unidad nueva como para una unidad usada. Y eso me va a indicar si el valor que estoy comprando en la zona está acorde a la realidad. O sea, si yo sé que en esa zona el valor promedio son, no sé, sectores de Maipú, hay sectores que están al valor de 40, 45 UF el metro cuadrado y me están vendiendo unidades de 50, ya me está diciendo por sí solo que estoy comprando por sobre el valor del promedio. Ahora, creo que hay muchas oportunidades en el mercado. Creo que hoy día hay bastantes opciones de poder adquirir un inmueble de buen precio. Pero me hiciste una pregunta, ¿qué sucede cuando las unidades se empiezan a encarecer, como lo que está sucediendo hoy día? De repente uno tiene que ya tener una mirada más que la compra unitaria, es la compra como inversor. Yo a veces me inclinaría por esperar un poquito la compra de mi unidad, porque en otras palabras estoy comprando deuda. Y prefería colocar mi crédito en unidades más pequeñas y que podrían ser para inversión. Porque cuando las unidades se están subiendo, es buen momento para poder invertir. Y te lo voy a explicar de la siguiente forma. Si yo te tomo a ti y te vas a comprar una unidad de 2.000 UF para ti, vas a comprar crédito en UF, te van a financiar el 90%. Y van a pasar 5 años y tu deuda ni siquiera va a bajar un peso. Para un crédito de 1.800 UF, al cabo de 5 años, esa deuda va a bajar más o menos a 1.650. ¿Cuál es el problema? Que esas 1.650 las voy a tener que multiplicar por el valor de UF del año 2024. Que la UF además Y que va a estar bordeando los 32.000 pesos. Entonces, ¿qué significa? Que tú partiste con 49 millones y vas a ir en 53 millones. O sea, al final Pero cada vez debes más. Pero es tu departamento. En cambio, si tú hubieses colocado ese crédito, lo hubieses dividido en 2 unidades pequeñas y lo hubieses colocado al alquiler y esperas que la unidad vaya aumentando plusvalía versus la deuda, tú los podrías colocar en venta y tener liquidez efectivo para poder adquirir tu departamento definitivo. Entonces, muchos de nuestros clientes se inclinan por cambiar la visión de la inversión y permitir un cambio. Cristian, ¿es recomendable entonces esta práctica quizás pensando en gente más joven que todavía no tiene la propiedad
la vivienda propia, pero sí que podría apostar a comprar quizás, como dices tú, varias unidades, 2, 3 departamentos, a lo mejor en una comuna más alejada del centro, ¿cierto? Y arrendar esas unidades, como dice la gente, para que se vaya pagando solo. Te lo pregunto porque el Banco Central hace algunos meses atrás puso como en alerta este tema, ¿cierto?, de muchos inversionistas inmobiliarios que está comprando varias propiedades con distintos bancos, ¿cierto?, señalando que esto quizás podría ser un problema futuro, ¿cierto?, porque esa persona podría quizás no tener la capacidad de pago en un Claro. futuro. A ver, yo creo que cuando las personas enseñan ciertas cosas que son genéricas, muchas veces no son efectivas. Tenemos el mejor ejemplo que fue Estados Unidos y España. Pero cuando hay asesores particulares que se especializan en inclinarse hacia la gente y no hacia el empresariado, obviamente que cambian las condiciones. De hecho, conversamos de lo que significa invertir para colocar en arriendo y después vender. Es un buen negocio. Yo tengo testimonios de clientes que quizás al inicio de casarse, se compraban departamentos pequeños, esperaban un periodo de tiempo y hoy día están vendiendo esas unidades, y claramente enfrentarse a la compra de mi vivienda definitiva con un pie del 10% a tener 50, 40, 60 millones, cambia la posición. ¿Por qué? Porque se inclinaron primero en capitalizarse. Lo segundo, que si la bancada estuviera tan preocupada, los empresariados, la Cámara y todo, eliminarían la UEF. Porque si tú lo piensas, en Estados Unidos te otorgan un crédito en dólares. Tú compras la propiedad en dólares, la arriendas en dólares, la vendes en dólares y la economía funciona bastante bien. Es más, se levantó fuertemente después de lo que fue la crisis subprime. Entonces la pregunta es ¿por qué hoy día no sacamos créditos en pesos? Si en definitiva la UEF lo único que hace es hacer una amortización muy baja, aumentar el valor de la unidad de fomento, y ¿qué sucede? Que pasan 5 años, 10 años, 15 años y ni siquiera has bajado un peso de tu deuda. Eso para mí es preocupante. ¿Y cuál es el impacto también, Cristian, para la gente que no está viendo? Hemos visto, ¿cierto?, en las últimas semanas la noticia ha sido la baja que tienen las tasas hipotecarias, están en Sí. mínimo histórico. ¿Eso tiene algún impacto también para la gente o finalmente es marginal teniendo en consideración que las propiedades en general están mucho más caras que lo que estaban hace 3 o 5 años atrás? Si lo miramos como inversión, claramente es una gran herramienta y un gran beneficio. Nosotros somos un país que vivimos del crédito. Nosotros somos un país bastante consumista, si lo comparamos con otras economías. Entonces, somos un país que vivimos del crédito. Y el hecho de disponer de un crédito hipotecario con una tasa de interés bordeando el 2%, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque lógicamente tienes un financiamiento más asequible. Ahora, ¿por qué lo hacen? Para poder reactivar la economía, para poder hacer más flexible. Si yo a ti te cobro un interés más bajo, obviamente que la exigencia de renta va a ser menor. ¿Por qué? Porque el dividendo va a ser menor. Ahora, si a los millennials le otorgo un financiamiento a 40 años, la deuda también la voy a prolongar y va a ser el dividendo más pequeño y por ende la exigencia de renta va a ser menor. Eso hace que más personas puedan entrar al circuito. Y es un beneficio. O sea, yo siempre digo, un crédito con una tasa baja es un beneficio, pero hay que saber ocuparlo. Y ya para finalizar, preguntarte también una recomendación que le entregarías tú a la gente que quizás hoy en día quiere acceder a la vivienda propia, pero hay que tener algo en consideración, que la mayoría de la gente no tiene el dinero en efectivo, digamos, para pagar el pie, ¿cierto? Hay que decirlo así, la mayoría de la gente lo hace a través de un crédito de consumo. ¿Qué le recomendarías tú a esas personas? A ver, la primera recomendación que siempre hago es que se informen, que se asesoren, que puedan contratar a una persona que tenga la capacidad y la habilidad de poder orientarlos de manera técnica, legal y comercial. Hay muchas soluciones para personas que quieren adquirir un inmueble y que no tienen el pie, tal como te señalé. Hoy día hay inmobiliarias que tienen el concepto bono pie. También hay inmobiliarias que otorgan financiamiento o compras en blanco, donde tienes la posibilidad de esperar el proyecto y te da la facilidad de pagar el pie en cuotas. Pero también existe la posibilidad de poder adquirir otro tipo de beneficios. Muchas veces hay inmobiliarias que juegan con la sobretasación o compran unidades usadas que la sobretasación te permite que el 90% del crédito cubra. Ahora, son cosas que existen, pero lamentablemente nadie las quiere resaltar, pero son beneficios. Y lo otro es que una buena asesoría te va a permitir tener oportunidades y opciones. Yo creo que a la gente hay que darle opciones. A la gente hay que reflejarle los valores como tienen que ser. A la gente hay que explicarle y decirles que su crédito no va a bajar ni un peso en 5 años, ni 10, ni en 15, y que no crea que se paga solo. A la gente hay que explicarle que puede comprar unidades en forma paralela. Ahora, si es bueno o malo, comparemos. Tomemos un matrimonio que se ha comprado una sola unidad y han pasado 10 años, y tomemos un matrimonio que se compró 2 departamentos pequeños y han pasado 5 y 10 años. Veamos quién de los dos está en mejor posición. Te aseguro que puede venir alguien de la Cámara, de la banca o de una inmobiliaria y nadie va a poder negar que el segundo está en mejor posición que el primero, porque el primero todavía tiene una deuda que no baja y el segundo por lo menos tiene una inversión. La vendió,
tiene liquidez y se presenta en una mejor posición. Cristian, te agradezco haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarme. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir conectados aquí en latercera.com.